Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro por nuestra página Humanizar la Salud Bolivia. Y bueno, pues hoy, como todos los domingos que hemos estado acudiendo a esta cita, tenemos una invitada especial que en un ratito más la vamos a conocer. Bienvenida, Beatriz, buenas noches. Hola, Marcela querida, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche y también darle la bienvenida a nuestra invitada. Es un gusto tenerla en este espacio para poder conocer su trabajo. En este espacio eh, compartimos este espacio más bien con personas que están humanizando la vida desde el lugar en el que están trabajando, están marcando la diferencia, están haciendo eh, tareas, trabajos, apoyos, acompañamientos que de verdad están ayudando a humanizar la vida. Así es que es un gusto compartir este espacio con nuestra invitada, contigo y con todas las personas que nos están acompañando. Así es, así es. Humanizar la vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Buenas noches, Dominique. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias a ustedes para recibirme. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por haberme invitado, aunque no sea una persona que trabaje directamente con las personas en cuidados paliativos, por ejemplo, o en acompañamiento de final de vida también. Por algunas razones estoy mirándolas, por algunas razones estoy escuchando finalmente y interesándome en lo que están haciendo. Y bueno, me da gusto estar aquí para poder efectivamente explicar todo lo que estoy haciendo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Dominique. Y me encanta esto que has mencionado porque capaz nos sirve un poco para aclarar a las personas que nos están siguiendo que la idea de estos encuentros y de estos espacios es conocer a personas como tú que están humanizando diferentes espacios, ¿no? No solamente en el espacio de la salud, en tu caso en el espacio de la salud mental también, ¿no? Y desde diferentes miradas y diferentes vivencias. Y creemos que esta noche va a ser especial y muy enriquecedora para nosotras. Muchas gracias. Y bueno, antes vamos a iluminar nuestros espacios como parte también de este momento de este ritual que tenemos en este espacio. Vamos a iluminar las redes sociales, vamos a iluminar este encuentro y sobre todo son las personas las que iluminan este momento. Muchas gracias por eso, Dominique, y muchas gracias por eso, Beatriz. Lo voy a poner detrás de mí. Porque en mi lado no hay mucho espacio. Ya. Muy bien. Está bien, ¿no? Está detrás. Así es, gracias, gracias. Bueno, Dominique Picard Turpo, ese es el nombre completo de Dominique. Bueno, ella ya nos va a explicar. Dominique es francesa, pero vive hace 28 años en Bolivia, en la ciudad del Alto. Ella es psicopedagoga, ella es psicoterapeuta sistémica familiar y bueno, ya nos va a contar un poquito el trabajo que ella hace. Pero antes le voy a pedir, Dominique, que se presente. ¿Quién es Dominique? ¿Quién es nuestra invitada especial de hoy? Bien, hay dos personas en una, ¿no? Está la profesional, evidentemente, y está la persona humana, ¿no? Y cuando decía que yo estaba por algunas razones escuchándolas y todo, creo que es también porque hay razones personales y hay razones profesionales, ¿no? Como bien lo han dicho, yo soy francesa, he llegado hace 28 años y así como lo ven detrás de mí hay una persona que está en contra de una pared
que es de Ollantaytambo, Machu Picchu, ¿no? Es mi esposo, que es peruano, de ahí la razón de mi apellido, Turpo, ¿no? Y la razón por la cual yo estoy aquí, en Bolivia, que al inicio era un reto, es decir, mi esposo ha pasado 15 años en Francia y su idea era que yo pase 15 años en América Latina, entre Perú y Bolivia. Y bueno, hemos elegido Bolivia y ya son 28 años, así que yo he pasado el reto 2 veces casi. O sea, dentro de 3 años voy a poder decir que 2 veces he cumplido el reto y yo estoy aquí y más bien estoy bien aquí. He tenido mucha suerte. Eh, no es fácil, o sea, no es fácil haber dejado Francia, su comodidad, su calefacción, para llegar a Bolivia, donde hay el alto, donde está haciendo un frío como actualmente lo está haciendo, ¿no? Y para estar efectivamente en una situación eh, lo más, lo más frecuente, en una situación social relativamente conflictual, con dificultades y con momentos un poco de incertidumbre, ¿no? Como nos hemos encontrado en 2003, donde yo he estado aquí, 2010, 2005 también, donde hubo problemas, y 2019, evidentemente, con todos los eventos que se han dado y ahora con la pandemia. No, no es igual estar en Bolivia que estar en Francia. Y yo creo que preocupa a las personas de Francia el hecho que yo me quedé y que yo me quedo aquí. O sea, les hace reaccionar, se preguntan ¿y por qué? Y bueno, pueden pensar que yo soy medio masoquista, ¿no? Pero lo que he empezado a hacer aquí, y bueno, la convivencia con mi esposo también, me lleva a quedarme y a estar efectivamente aquí y haber hecho la elección de estar definitivamente aquí, ¿no? Y yo pienso que voy a quedarme aquí. Y es una decisión y es una elección finalmente. Muy bien, y muchas gracias además por elegir quedarte en este país, ¿no? Y elegir quedarte en el Alto. Entendemos los motivos personales, tu pareja está acá. ¿Y cuáles son los otros motivos? Quisiéramos que nos cuentes para que tú hayas decidido quedarte en el Alto. Bueno, primero hemos elegido en el Alto porque no me veía yo vivir en La Paz, es todo lo uno sobre lo otro, ¿no? Es muy poco respirable finalmente. Y en el Alto hay más espacio, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha venido a la mente de sentir que en el Alto hay más aire, finalmente hay más posibilidad de ampliación, ¿no? Es más abierto finalmente. Entonces yo me vi mucho mejor en el Alto y evidentemente en el Alto no estoy en cualquier zona. Yo estoy viviendo en Ciudad Satélite, que van a decir que somos los jailones de Ciudad Satélite, pero así es. Yo me siento, sí, finalmente identificada a los que tienen un poquito más de suerte viviendo en esa ciudad del Alto, que es una ciudad muy compleja, muy conflictiva, con todas sus dificultades, pero me siento bien yo en Ciudad Satélite. Yo creo que conozco Ciudad Satélite de memoria, cada barrio, cada plan, cada calle, por muchas razones. Uno, porque hemos cambiado de casa muy a menudo. Entonces hemos pasado del plan 561 al plan 405, al plan 102, al plan 482. O sea, hemos hecho realmente un tour de Ciudad Satélite. Y ahora estamos efectivamente, definitivamente en el plan 482, al límite con Alpacoma, pero estamos bien.
no estamos alejados del hipermaxi, no estamos alejados del mercado. Yo aprecio realmente eso. Y yo aprecio eso porque me daba siempre, yo digo me daba porque no lo estoy haciendo actualmente, me daba siempre la oportunidad de poder pasear mis mascotas, porque ahí está también una de las razones que me ha acercado finalmente a ustedes, es la presencia de mis perritos que tienen dentro de mi vida una gran importancia, ¿no? Y que han sido, yo creo, los que me han permitido insertarme en muchas cosas, yo creo, ¿no? O sea, tanto en la vida del mismo barrio, de la misma zona, hacerme conocer finalmente en el mercado. Yo creo que ya me han asociado a mis perros, las caseras del mercado, y me conocen porque saben que yo amo a los animales, a los perros, entre otros, y que me ven a veces con una conexión extraña con algún perro allá en el mercado, y que es un perro que no conozco, pero que se acerca, pero no lo boto, y ya pasan cosas y ellas se extrañan, ¿no? Las señoras. Y yo creo que eso me ha permitido hacerme conocer a un tal punto que al perrito anterior que yo tenía, el que se fue en 2013, un señor chofer, no, en la serra me llama, me dice, señora, usted, la del Leoncito, por favor, véngase, la voy a llevar. Era las 10 de la noche, más o menos, me había reconocido y me llamaba finalmente para que yo suba el minibús, que no funcionaba, o sea, que no tenía pasajeros, pero me decía, no tenga miedo, no le voy a hacer nada. Usted es la mamá del Leoncito, que yo tengo un perro, que yo tenía a la época un perro bien grande, que se parecía a un león, ¿no? Y bueno, yo creo que así me hizo conocer, y así me fui adecuándome a la vida aquí en el Alto. Son ellos que me han ayudado, ¿no? El primero que me acompañaba hasta la parada del H, a la época no estaba asfaltado. Cuando hablo de todo eso, en 95 no había asfalto, era pura tierra, pero ese perrito me acompañaba a tomar el bus del H. Yo paraba hasta las lomas porque trabajaba en esa zona, y cuando regresaba a las 4:30 de la tarde, pues el perro estaba esperándome en ese lugar y me reacompañaba a la casa, y de poco a poco ha sido él que me ha acompañado y hecho conocer, ¿no? Yo creo que han jugado un rol bien importante esos perritos. Y sé también que también te ha ayudado, bueno, y te ayudan como coterapeutas en tu trabajo, que acompañan también a niños. No sé si nos puedes hablar un poquito del trabajo que estás haciendo y cómo también tus hermanos de cuatro patas te ayudan y te apoyan también en estos procesos. Sí, bueno, actualmente yo tengo 3 perros, ¿no? Tengo 2 que hemos criado desde casi los 2 meses de edad, ¿no? Y tengo uno que yo he adoptado de la calle, que era un perro que vivía en la calle y que en 2018 he descubierto que no había dueño, o sea que el dueño se había ido y que no lo había llevado, ¿no? Entonces lo hice entrar porque en 2018 para nosotros, para mi esposo y para mí, ha sido un año bien complicado porque mi esposo ha caído enfermo, muy grave, ¿no? Hacía hemorragias digestivas altas sin prevenir de un momento a otro, a cualquier hora de la noche en general, y se tenía que llevarlo de emergencia al hospital. Y muy a menudo cuando me lo retornaban era la 1, 2 de la mañana, pero con una receta, ¿no? Y yo tenía que ir a buscar los medicamentos y se venía detrás de mí un perro
que era el Pluto, ¿no? Que va a ser conocido ahora. Y ese perro al final del año 2018 he descubierto que no tenía más dueño, que sus dueños se habían cambiado de casa y lo habían dejado. Y yo lo recibí en mi casa. Y entonces desde 3 años está el Pluto conmigo. Y yo creo que Pluto ha sido un perro que muy a menudo identifican los niños que yo puedo recibir, los de aldeas SOS, entre otros, porque trabajo yo como consultora externa eh, con familias en dificultades, con familias en situación de violencia, con niños en situación de abandono, con niños que han vivido situaciones de abuso sexual, entre otros, ¿no? Y muy a menudo cuando llegaban en el espacio, lo primero que hacían era mirar a los perritos y lo primero que podían hacer algunos era mirar a Pluto y saber que Pluto había sido abandonado y adoptado y que esa adopción era como un proceso y que necesitaba tiempo para cambiar y ellos lo asociaban finalmente a ellos mismos que necesitaban ese tiempo para procesar algunas situaciones, algunos eventos, algún trauma de su vida personal y un poquito como Pluto, pues tenían que ir adelante. Entonces, en los primeros meses, Pluto no asistía a las sesiones, si se puede decir, porque era demasiado tenso, o sea, no era paciente finalmente, no era muy... tenía el diente fácil, si podemos decir, es decir, ya se podía voltear y morder, y yo prefería evitar eso, ¿no? Entonces, de poco a poco ha sido también para él, y yo creo que ahora no, cuando tengo sesiones presenciales, porque por el momento no lo estoy haciendo, cuando tengo sesiones presenciales, Pluto está presente, y según el caso, hay una identificación inmediata de parte de los niños hacia ese perrito de calle y dicen los niños, era de la calle, ¿no? Estaba abandonado y tú lo has adoptado. Entonces ha cambiado, entonces es posible, funciona. Pasa que desde 2 años estoy trabajando con familias adoptivas en proceso de adopción de niños. Y bueno, es bien importante para esos niños sentirse finalmente simbólicamente identificados por ese perrito, ¿no? Y los dos otros pues son la ternura, entonces es el cariño, es la ternura, son los abrazos, se los puede agarrar y yo creo que eso es bien importante. Son muy a menudo puentes. Es decir, en un inicio el niño puede estar muy cerrado, muy sin deseo de hablar y yo creo que la presencia de las mascotas, de los perritos, les permite desbloquear y tener confianza y agarrarse y poder hablar con mucha facilidad y que sean niños o adultos, les ayuda mucho, ¿no? Qué hermoso esto que dices. Me recuerda a una teoría de Rojas Bermúdez que hablaba desde la socioterapia del objeto, el concepto del objeto intermediario, ¿no? Y en este caso no sería un objeto intermediario, sería un ser vivo intermediario, ¿no? Que a veces genera un vínculo que a veces es difícil generarlo que se genere entre las personas, pero a través de un ser tan maravilloso como son los perritos, los gatitos, ¿no? Estos seres especiales en los que podamos crear vínculos, ¿no? Con otras personas, con los niños. Entonces, hay efectivamente una triangulación, es decir, hay algunas cosas que se van a decir o que van a ir directamente dirigida al perrito, ¿no? O se van a referir al perrito, ha hecho tal cosa, o ha mordido, ha sido agresivo,
es justamente el problema que yo tengo yo. Entonces, ¿y cómo haces para resolver? ¿Y cómo tiene que hacer finalmente? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué le dices al perrito cuando se pone agresivo? O sea, yo creo que los niños y los adolescentes en general ya son muy perceptivos. Ahora, no estoy obligando a la presencia, ¿no?, de los perritos. Si yo siento que las familias no desean, no quieren o que tienen miedo o que están efectivamente con un poquito de rechazo, yo prefiero que los perritos retornen dentro de mi casa, o sea, se quedan y no intervengan, ¿no? Cuando hay un bebé, por ejemplo, no voy a hacer entrar al perrito, mismo si el bebé está interesado, pero no lo voy a imponer tampoco y no voy a imponer a ninguna persona si siento que efectivamente no quieren, no. Pero la mayor parte del tiempo, para permitir establecer un lazo relativamente rápido y fortalecido ya y equilibrado ya, la presencia de los perros es bien importante. Y no son los tres juntos, puede ser la Golden, puede ser el Yak o puede ser el Pluto, ¿no? Y según la persona, pues eligen efectivamente quién se queda. Y si se quedan los tres, son en general muy tranquilos. Entonces nos ven y se van a sentar un poquito más lejos y se quedan sentados y no se mueven, no perturben, no perjudican la sesión. Y las familias en general están extrañadas porque dicen, no nos han molestado para nada los perritos, están bien sabios. Entonces ya la seguridad está. Y los niños cuando regresan no es por mí, no es para mí, es para los perros, ¿no? Y de la misma manera, cuando estoy en sesión online, yo tengo niños, tengo una niña actualmente que recién ha sido adoptada y el lazo, o sea, la simbólica de inmediato ha sido dirigida hacia Pluto y me pide cada semana, yo tengo el trabajo el sábado con ella y en general ella dice, el Pluto, ¿dónde está? Espera, te lo voy a mostrar, va a estar contigo. Está actualmente a mi lado en el canapé, bien dormido. Entonces, la pequeña está efectivamente focalizando su historia sobre la de Pluto. Y me dice, él ha vivido lo mismo que yo. Ha sido abandonado, ha sido maltratado como lo he sido yo. Creo que esa historia que tiene ese perrito la identifican los niños que están adoptados y logran hablar del antes de la adopción, que es muy importante también. Lo hacen a través de lo que ven de Pluto y logran decir, yo también he sido maltratada, te voy a mostrar. Y la pequeña de mostrarme una quemadura que le había hecho su mamá y de poder explicar y elaborar efectivamente esa situación. Sí, yo creo que es un medio muy importante. En Francia yo trabajaba con asnos y caballos y yo hacía equinoterapia. Pero con los burritos yo trabajaba con niños autistas, ¿no? Y en general solía ir una vez a la semana a una finca donde había unas docenas de asnos, de burros. Y son seres maravillosos los burros, ¿no? Que aquí nos hemos acostumbrado a, a utilizar esa palabra de forma peyorativa, si se puede decir, pero en realidad hay poca gente que sabe cuánto afectuosos y cuánto inteligentes son esos burros y cómo nos reconocían y cómo nos venían a dar un abrazo al inicio de cada sesión cuando llegábamos con el grupo de niños con el cual yo estaba trabajando, ¿no? Y la idea era de dar de comer,
prepararlos, cepillarlos, poder montarlos en algún momento, pero no necesariamente, sino ir a pasear y aprovechar efectivamente de todo lo que podía ser de la finca. Y el intermediario, el objeto transicional finalmente era realmente el asno, o sea, el burrito, el caballo, ¿no? El caballo es mucho más majestuoso. Entonces, bueno, yo me he hecho caminar, yo me he hecho pisar por un caballo durante una actividad y realmente pisar mal porque me fracturé el pie, me tuvieron que llevar al hospital y todo. Y he tenido siempre un poquito de temor después, porque es inmenso, o sea, es alto un caballo. Pero ustedes han debido ver esa historia de ese caballo que se llama el Dr. Pello, ¿no? Y que elige sus pacientes, que están en general pacientes de hospitales, de servicios de cuidados paliativos y de oncología, ¿no? Y elige de forma intuitiva a los o las pacientes niños, adolescentes, niños, niñas, adolescentes o adultos, adultas, a veces personas de edad que se van a ir, ¿no? Y lo siente y les acompaña realmente. Y es un trabajo fantástico que hace ese caballo y me fascina a mí. Me fascina, me gustaría hacer entrar en los hospitales finalmente esos animales porque son generadores de vida finalmente. Qué interesante de verdad esta triangulación, esta posibilidad de que los animales también ayuden en estos procesos terapéuticos. De verdad es una experiencia lindísima, es un recurso extraordinario que puede estar al alcance y a veces no lo vemos en toda su potencialidad, ¿no? En estos 28 años, Dominique, de tu estadía en el Alto, has tenido un largo camino de acompañamiento a muchas personas en este servicio de asistencia terapéutica, a personas con diferentes tipos de problemas, traumas, violencia, adopciones. ¿Cómo ves tú hoy todo este recorrido de 28 años de acompañamiento y sobre todo considerando algo que tú decías en tu biografía, ¿no? Que la humanización es tu filosofía de vida, es tu objetivo. En estos 28 años, en este proceso de acompañamiento, con este objetivo de humanizar, ¿qué nos puedes compartir hoy? ¿Cómo ves tú todo tu camino de 28 años? A ver, los primeros años, primero he tenido que conocer efectivamente la cultura, he tenido que conocer las diferentes culturas, las diferentes dificultades que pueden vivir las personas de aquí. Entonces no me inmiscuido demasiado rápidamente, ¿no? Primero yo me he dado el tiempo de conocer y de entender. Ahí ha jugado un rol bien importante mi esposo, que es antropólogo y historiador, y yo creo que necesitaba un poco, y es sociólogo también, necesitaba entender realmente cómo funcionaba la sociedad y entender cómo era la historia y qué cosa había pasado durante muchos años para esas personas, ¿no? Y cómo habían sido humilladas muy a menudo la mayor parte de las familias con las cuales podía trabajar. Y entender eso era bien importante, ¿no? Y de poco a poco, ya que yo tenía como enfoque el concepto de resiliencia, ya que yo había tenido contacto con el doctor Boris Cyrulnik en Santiago de Chile, empecé a presentar ese concepto de resiliencia y de superar efectivamente algunas situaciones traumáticas a través de un proceso bien determinado que es el de la resiliencia. Las instituciones me pidieron de aplicar realmente ese término, ese concepto de resiliencia. Basta de estar presentándolo de forma teórica, sino de estar
realmente utilizándolo de forma práctica, ¿no? Entonces empecé a trabajar en Fundación La Paz, en el Rincón del Buen Trato. Y yo creo que aquí uno aprende efectivamente lo que es el buen trato, ¿no? Y lo importante que es el buen trato. Porque finalmente un terapeuta a veces puede llegar con toda su soberbia, todos sus conocimientos, pero tiene una relación hacia ya en la familia, hacia ya las personas que va a encontrar muy despreciativo, quién sabe, muy prepotente, muy autoritario, y él no va, ¿no? Entonces, lo que me pidió el doctor Domik a la época, en 2003, 2004, ha sido justamente de crear espacios de recepción, de acogimiento de las familias, pero dentro de una nueva forma de trabajar. Ya no de forma vertical, el terapeuta y el pobre paciente en abajo, sino de forma horizontal, ¿no? Y yo empecé a trabajar de esa forma, creando en Cupini un espacio que se llamaba Rimarichek Sonko, el que habla con el corazón en quechua. El que habla con el corazón o que hace hablar su corazón. Y eso era bien importante. El primer paso para mí de la humanización, ¿no? En Ocaricuna, que era un programa que se encargaba de niñas en situación de violencia comercial, sexual, en situación de calle, conformé un espacio un poquito igual, y yo logré efectivamente atraer y trabajar con esas adolescentes chicas que a veces estaban embarazadas, estaban esperando, habían vivenciado situaciones de abuso en la calle, en su casa, en la calle, y seguían efectivamente en eso. Y yo creo que lo principal y la cosa la más importante era el lazo, era la ternura, era la comprensión, era la compasión, era la empatía, era sentarse y escuchar. Yo creo que eso ha sido muy importante. Lo mismo me pidieron en ITI. ITI es un instituto de terapia de investigación sobre las secuelas de violencia de Estado y torturas, ¿no? Y se me dio la oportunidad de poder abrir un espacio en ese lugar para las familias. Es decir, el doctor Andrés Gautier, que maneja ITI, es una persona psicoanalista. Yo soy de enfoque sistémico. Pero los dos hemos trabajado muy bien, ¿no? Porque las familias de refugiados que venían, esas familias que habían vivido en Colombia situaciones extremas de violencia, o que venían del Perú, que habían vivido situaciones extremas de violencia, pues necesitaban estar escuchadas, a pesar de todas las cosas que podían explicar, a pesar de haber sido, quién sabe, personas que hayan pertenecido a las FARC, por ejemplo, o a Sendero Luminoso en el Perú, pero que puedan estar escuchadas de forma auténtica, de forma entera, sin ser juzgadas, sin que por lo menos se les eche en cara lo que habían hecho de incorrecto, ¿no? Pero sin ser juzgada. Y eso era muy importante, ¿no? En el ITI tuve la oportunidad de poder crear un espacio igual dentro del Centro de Orientación Femenino en Obrajes, donde vinieron las mamás, los niños, a hablar y a elaborar algunos eventos, ¿no? Y eso fue efectivamente bien importante. Y después en el Alto creamos con Katia Morales, con Fundación Encuentro, centros, no, ¿cómo se decía? Los CAT, los centros de atención terapéuticos. De la misma forma,
ella había visto lo que estaba haciendo en Cupini, la licenciada, la doctora Katia Morales, había visto lo que había hecho y quería un poquito lo mismo, ¿no? Y lo hicimos en el Alto y creamos 4 espacios diferentes en varios distritos de la ciudad del Alto. Y yo creo que entre 2008 y 2009 creo haber recibido más de 300 casos que eran ya judicializados, que eran casos de violencia extremas, de abuso sexual, de una violencia realmente fuerte, ¿no? Y acompañar a esas personas para que puedan testificar, para que puedan confirmar, para que puedan confrontarse finalmente delante del juez y testificar realmente y confirmar lo que habían vivido. Entonces es una intervención sistémica que se hacía en ese momento y se trabajaba con los fiscales, se trabajaba con la Cámara Gesell, se trabajaba con los de Defensoría de la Niñez, se trabajaba con justicia internacional de protección, Misión Internacional de Justicia. Ellos eran los que nos ayudaban a hacer el contacto con Fiscalía, ¿no? Y siempre lo que he constatado y lo que hemos visto es que lográbamos guardar nuestros pacientes, lográbamos guardar nuestras familias, lográbamos terminar, concluir, culminar un proceso terapéutico por el trato que teníamos a esas familias, es decir, por el cariño, por la compasión, por la empatía, por la ternura, ¿no?, que podíamos poner. No impedía que podíamos decir efectivamente cuando la familia se equivocaba, pero en general estábamos, ya me están escribiendo, estábamos apoyándonos sobre eso de la ternura y de la dulzura y de la comprensión. Eso ha sido muy importante. Sí, y o sea, realmente en toda esta experiencia que has tenido con casos muy fuertes, muy difíciles, rescato esta mirada, ¿no? De ver a la persona, al ser humano, más allá de su problema, ¿no? Y creo que esto es algo fundamental en el tema en el área de salud mental, en el área de la psicología, ¿no? Porque, o sea, una de las primeras cosas que aprendemos es a diagnosticar, a identificar dónde está el problema, qué es lo que está mal, ¿no? Y a veces nos perdemos en esto, ¿no? Y nos desconectamos del ser humano. Entonces, qué importante esto que nos mencionas, que nos cuentas, Dominique, porque es esta mirada de acompañar con compasión, con ternura, con empatía, mirando a la persona más allá del problema que tenga, ¿no? O sea, o más allá del diagnóstico, o más allá no sé, de la etiqueta que se le pueda poner. Y yo creo que esto es muy rescatable porque esto es humanizar la salud mental también. Yo pienso que sí. Y hoy en día yo estoy trabajando, quién sabe, y les va a sorprender como hay a veces ida y vuelta, ¿no? Estaba a las 3 de la tarde y durante 2 horas y media y me sigue escribiendo con las personas de Tarija, de las aldeas. Estoy trabajando con 2 casos de las aldeas y estoy trabajando con las mamás de acogida, porque yo pienso que es indisociable. Es decir, si yo trabajo con el niño y que ha tenido algunas dificultades, es bien importante poder apoyar también a la mamá de acogida, porque esa mamá de acogida va a ser efectivamente el punto de referente que va a estar día y noche con ese niño, con ese adolescente, y va a necesitar efectivamente ese apoyo. Y va a necesitar esa mamá un apoyo más allá del
juicio que podríamos hacer de su forma de crianza, si buena, si mala. Yo creo que no hay efectivamente eso de bueno y malo, sino que cómo poder ayudarla para que pueda ayudar en su turno al niño lo mejor posible, ¿no? Y hacer que efectivamente salga lo mejor posible de la situación en la cual ha estado, ¿no? Entonces es una forma de trabajar que es muy amplia, yo creo, ¿no? Que no es vertical, pienso también, y que tiene una visión mucho más abierta finalmente sobre las cosas y sobre lo que puede pasar. Quién sabe precisar que lo que me ayuda mucho también dentro de la técnica de trabajo de la sistémica es justamente apoyarme sobre la técnica del genograma, que me permite entender muy a menudo lo que está pasando y lo que se está dando dentro de una familia y dentro de varias generaciones. Finalmente, y cómo se está escondiendo a veces un secreto o una situación, o cómo dentro de esa familia, por ejemplo, con la cual he trabajado hoy día, cómo maliciosamente se esconden algunas situaciones y uno lo va a ir descubriendo, dibujando y pintando finalmente el genograma y logra entender más rápidamente lo que está pasando para ese niño y puede intervenir relativamente más rápidamente. Entonces no son procesos que son largos tampoco, salvo algunos, yo imagino que tienen que ser un poquito más largos, que yo no veo efectivamente que vaya a parar de inmediato, como en el caso de esos dos papás que han perdido a su niña hace 3 semanas atrás y que yo sé que voy a estar acompañando durante largos meses. Yo lo sé. Es una experiencia de verdad muy, muy rica y tú nos estás mostrando una manera de abordar muy amplia, ¿no? Porque no es vertical, es más abierta. Hay la disposición de involucrar a otras personas que pueden ayudar al proceso de la persona que está en terapia, pero además ves su historia, hay una mirada a toda esa genealogía, lo haces con una mirada de ternura, de escucha, compasión, empatía, comprensión. Entonces, realmente nos estás planteando una propuesta de acompañamiento, como decía Marcela, mirando a la persona con todas sus necesidades, con su historia, con su entorno. Y eso es de verdad muy rico porque me imagino que las personas con las que trabajas, no me imagino, estoy segura, van más allá de un diagnóstico, de una circunstancia, de una condición por la que han podido acudir a ti. Entonces son más que todo eso, ¿no? Y en esta tu mirada tú nos propones un abordaje integral, holístico, ves todo lo que puedes ver que involucra a esta persona y de verdad a mí me parece una mirada importantísima, sin perder esto de la empatía, ¿no? De que yo te acompaño, yo te escucho, te comprendo con una actitud compasiva y también sin perder de vista la resiliencia, ¿no? Me parece una propuesta interesantísima. ¿Cómo funciona tu proceso terapéutico? ¿Cómo las personas llegan a ti? ¿Cómo es este primer contacto? ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, como decía, yo soy consultora externa de varias instituciones, ¿no? Con el ITI, por ejemplo, sigo trabajando con ellos y me mandan algunos casos que tienen algunas posibilidades económicas, porque la idea no es tampoco que las personas reciban todo así de forma gratis, sino que puedan efectivamente involucrarse y estar efectivamente activa, ¿no? Proactiva, yo diría, en cuanto a la toma en cargo de los costos, ¿no? Entonces, en el ITI, por ejemplo, que recibe en general familias con grandes dificultades económicas y con situaciones de violencia estatal, es muy importante, gente que han sido perseguidos
políticamente de un lado u otro, yo diría, también en Bolivia. Los que pueden me mandan el té, ¿no? Trabajé hace algunos años atrás con algunas jueces que habían sido parte de ese famoso consorcio que finalmente no existía, ¿no? Pero se quedó una de las jueces se quedó más de 6 meses, no, 8 meses, yo creo, encarcelada, generando un problema familiar enorme. El año 2019 he trabajado, no lo estoy escondiendo, finalmente no hay razones por el cual tenga que esconder. He trabajado con la esposa y los hijos del señor Franklin Gutiérrez, que era el cocalero de Yungas que había sido encarcelado, ¿no? Durante su encarcelación, su hijo menor, el más pequeño, falleció de una gripe intestinal fulminante, ¿no? Y la hija que estaba justo delante tenía muchos problemas y tendencia a querer recrear un poquito la misma situación de enfermedad que su hermano. Y yo creo que trabajé efectivamente fuera del tema político, fuera de todo lo que era el contexto finalmente. Yo trabajé efectivamente con la familia, ¿no? Y me llegan efectivamente a través de esa vía de las instituciones, ¿no? Trabajo con las aldeas de la misma forma. Y yo tengo pacientes que me llegan de boca a orejas, yo diría, es decir, una familia dice, no, pero nosotros hemos trabajado con la DOMI. Bueno, en general me llaman así la DOMI, ¿no? Anda con la DOMI, ya. Entonces me llaman y me dicen, bueno, usted es la DOMI, ¿no ve? Y bueno, licenciada, ¿cómo podemos hacer para trabajar con usted? Y en general ya establezco efectivamente mi agenda, yo organizo con las familias, yo trabajo efectivamente con esas familias y puedo efectivamente ir ampliando, es decir, puedo empezar trabajando con uno de los miembros de la familia y en realidad muy a menudo termino trabajando con los dos papás, con los hermanos y es eso la sistémica en realidad porque lo que afecta a uno afecta a todos. Entonces es bien importante a veces poder trabajar con los dos papás, trabajar con un hermano y poder efectivamente seguir adelante el trabajo con todo el sistema familiar, yo creo. Eso es bien importante también. Y bueno, sí, muy a menudo es porque se sabe de mi trabajo, se lo comenta y hay una cierta confianza, ¿no? Y curiosamente tengo entonces pacientes desde Tarija, desde que estamos así trabajando en forma virtual. Tengo pacientes desde Tarija, tengo pacientes desde Villazón, tengo pacientes desde Sucre, tengo un paciente desde Alemania, boliviano, pero viviendo en Alemania. El año pasado he acompañado una joven boliviana bloqueada en China, y ya he trabajado con ella y realmente ha permitido efectivamente bueno, avanzar para ella en las dificultades que podía tener de enfrentar finalmente la situación de pandemia lejos de su país y en un país donde había también muchas dificultades, ¿no? Y yo creo que eso ya era algo importante. Trabajo con las personas en China, en Alemania. Hoy yo puedo trabajar con un minero de Potosí. Se ha dado la situación. Y yo creo que todo el año pasado he trabajado con esa persona y tenía la confianza y me llamaba y me decía, yo necesito hablar. Tenemos tiempo, podemos, y Potosí, o sea, los lugares donde están las minas no es tan evidente en cuanto a Internet, pero se ha dado cada semana y él insistía para estar presente. Y yo creo que yo de una cierta manera abría también la oportunidad para poder hablar.
Sí, y bueno, estoy retomando este tema de que uno se adapta, ¿no? A la virtualidad, que tienes la posibilidad de atender personas de diferentes lugares, de Bolivia, del mundo. Y bueno, pues esto me trae a una pregunta que le hacemos con frecuencia a nuestros invitados, pero que yo voy a enganchar tres preguntas ya para ir cerrando, que me parece que nos va a servir de mucho. Uno, que es el tema de la pandemia, ¿sí? Es decir, cómo lo has vivido, cómo lo estás viviendo, enganchado al tema de la resiliencia, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos ser resilientes frente a esta situación? ¿Mm? Y creo que eso también nos va a dar el paso para escuchar tus consejos, sugerencias, recomendaciones que creo que nos va a servir a las personas que te estamos escuchando en este momento. Eh, no es una pregunta fácil, ¿no? Y una vez más, yo voy a decir, está el ser humano y el profesional, ¿no? Entonces, el ser humano vive efectivamente sus miedos de la misma forma, que sea profesional o no. Vive también los miedos, vive también las preocupaciones, pierde también sus compañeros, pierde también familiares y vive también sus situaciones de duelo de la misma forma que las otras personas, yo creo. Entonces, eso es lo que nos aprende la pandemia, yo creo, porque a menudo nosotros los profesionales estamos un poco fuera, ¿no? Estamos como que a los demás también los está pasando eso del abuso sexual, eso de la pérdida, eso del asesinato, entonces a ellos nomás, pero yo creo que la pandemia nos ha metido entero en el problema nosotros también y estamos inmiscuidos también en en esas situaciones y vivimos lo nuestro también, ¿no? O sea, vivimos nuestras pérdidas, vivimos la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros colegas de trabajo, de la misma forma que los demás y tenemos que enfrentarlo de la misma manera, ¿no? Y tenemos que sobrevivir también y tenemos que luchar de la misma forma y, y, y podemos a veces mostrar que estamos preocupados o que estamos tristes o que estamos con preocupación, que estamos con miedo. Yo creo que no hay ninguna vergüenza finalmente a mostrarnos bajo nuestro ángulo humano y el ángulo humano es todo finalmente, ¿no? Y todos los sentimientos, porque no hay eh, sentimientos buenos y sentimientos o negativos y sentimientos positivos. Bueno, si estamos tristes, pues, como dice mi colega, el licenciado Rodrigo Ayo, bienvenido la tristeza, bienvenido el miedo, bienvenido la rabia y todas esas cosas. Yo creo que ya lo podemos estar viviendo y aprendiendo a vivir. El tema es cómo canalizar todo eso. Entonces, yo creo que me estoy dividiendo entre estudios, porque a pesar de mis 65 años, ya voy a llegar a 70 dentro de poco, yo sigo estudiando, yo sigo aprendiendo y yo sigo buscando a leer, a, a escuchar, a aprender finalmente de los demás también. Entonces eso es parte efectivamente de mi propio proceso de resiliencia. Es decir, por suerte que yo tengo posibilidades para estudiar, para leer, para escuchar música o para escuchar o leer poesía o recitar finalmente y estar leyendo a voz alta un texto o algo así. Yo creo que eso me ayuda mucho. Yo creo que eso es efectivamente lo que me permite superar a veces las situaciones realmente dramáticas que viven las personas, porque yo creo que
desde el mes de marzo del año pasado, los casos que yo he ido recibiendo, la intensidad, la fuerza, el impacto, me deja efectivamente muchas huellas. O sea, yo creo que me afectan de una cierta manera, ¿no? Y que es bien importante que yo encuentre lugares donde poder votar a mi turno, poder expresar a mi turno, poder reflexionar a mi turno, poder elaborar a mi turno. Es bien importante y yo creo que eso lo estamos haciendo con un pequeño grupo en Tarija. Curioso. Lo estoy haciendo con un otro grupo aquí en La Paz. Y bueno, yo me voy a buscar mis lugares de elaborar, como son ustedes y sus trabajos que están haciendo, sus entrevistas que están haciendo de las otras personas, me han ayudado mucho, ¿no? Y otros, ¿no? Yo estoy muy aferrada a una institución que se encuentra en el Perú que se llama la Fundación Elizabeth Kubler-Ross Perú, que trabaja esos temas de acompañamiento en situación de duelo, en situación de muerte, en situación de enfermedad pero grave. Y hice un curso últimamente que se llamaba Mi Carita de Recuerdos, que es una técnica para acompañar a una familia que ha perdido un ser querido, ¿no? Y yo creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho, ¿no? Y es sumamente necesario y yo creo que no he estudiado tanto que esos 2 años que estamos pasando, ¿no? Encerrado en casa con el virtual, me ha generado la posibilidad de poder estudiar un montón de cosas y de poder efectivamente asistir a un montón de, um, de encuentros, de estudios. Yo voy a entrar en el mes de julio en unas actividades de EMDR, que es también cómo vivir el después de la pandemia finalmente y cómo recibir a las personas que han vivenciado los eventos más duros finalmente de la pandemia. Hay que prepararse también. Entonces, ya me repongo en estudiar y aprender y yo creo que eso es importante. Y no sé si he contestado a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Y de verdad nos muestras también que que las personas que acompañan también tienen sus propios procesos. Tú decías muy bien, ¿no? La pandemia nos ha involucrado a todos, o sea, no hay una persona que pueda sentirse ajena a todo esto. Todos hemos tenido nuestros duelos, nuestras pérdidas, momentos de miedo, de tristeza, pero en todo ese contexto y a pesar de que es un contexto complejo y difícil, tú nos muestras luz, ¿no? Nos muestras que uno puede construir sus propias cajas de herramientas, que hay personas que están entregadas a acompañar a otras personas y que no estamos solos, ¿no? Siempre hay la posibilidad de encontrar a alguien y en este caso, qué lindo encontrar una persona como tú que está dispuesta a acompañar. Retomo esto con compasión, con cariño, con escucha, con ternura. Eso estoy segura que marca la diferencia. Eso es humanizar la vida, es humanizar este acompañamiento y eso es lo que queremos destacar en estos encuentros, ¿no? En estos espacios. Así es que yo te agradezco mucho, Dominique, por haber compartido toda esta experiencia tan rica. Hemos empezado hablando de los animalitos, de la triangulación, y tú nos muestras todo un mundo de posibilidades para poder acompañarnos todos, ¿no? Acompañarnos, que es tan importante en este tiempo. Es un tiempo donde necesitamos trabajar mucho la empatía, la compasión, la escucha, la ternura. Es un tiempo que necesitamos de mucha, mucha, mucha ternura. Y tú nos muestras, con todo lo que nos has dicho, que ese es un factor sumamente importante, ¿no? En un acompañamiento, en un abordaje terapéutico.
Te agradecemos mucho, ha sido muy enriquecedor, ha sido muy lindo conocerte y conocer esta perspectiva de tu trabajo. Te agradecemos porque sabemos, tú nos has mostrado que donde estás humanizando la vida. Y eso es tremendamente importante. Muchísimas gracias, Dominique. Gracias a ustedes más bien para dejarme un poquito la palabra. Yo creo que me ha hecho bien poder expresarme, poder un poco elaborar también lo que estoy haciendo y mirarlo un poquito con distancia, porque a veces estamos adentro y finalmente no miramos suficientemente. Entonces ya me ha permitido un poco tomar distancia con lo que estoy haciendo y mirarme. No, entonces gracias a ustedes dos. Muchas gracias, Dominique, y a seguir aprendiendo, ¿no? Cerramos con esto, o sea que realmente cada día es una oportunidad para aprender y seguir aprendiendo y nunca se acaba este aprendizaje. Muchas gracias, querida Dominique, saludos hasta allá, hasta el alto, muchas gracias, querida Beatriz, saludos hasta La Paz, saludos desde Tarija, ya que has mencionado este lugar que estamos vinculados de alguna manera. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos han seguido esta noche, muchas gracias por sus comentarios y bueno, pues estamos en contacto en un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias a los que nos han acompañado y a ti, Dominique. Gracias por este espacio, por compartir. Un abrazo de mariposas. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.